La gobernadora de Campeche, Laida Sansores, nombró como secretario de Desarrollo Económico a Jorge Lavalle, un personaje del calderonismo que su presencia en un gobierno de Morena en realidad abre un hilo que nos lleva a una madeja mayor. ¿Qué pasa con no solo la 4T en general, sino Morena, el movimiento que ha encabezado López Obrador desde hace años y que hoy vive al mismo tiempo un éxito electoral inédito, pero también la intromisión voluntaria o a veces oportunista de diversos personajes que hoy hacen complejo al panorama interno de la fuerza gobernante? Radicales va a analizar en esta mesa esa situación, no solo en la coyuntura, sino también con una mirada retrospectiva. Es verdad que todos los partidos políticos del mundo, sobre todo después de la caída del muro de Berlín, vivieron una especie de recorrimiento al centro, porque la democracia en su cuestión más competitiva obliga a que ya no sea suficiente un solo discurso de clase o de sector para ganar elecciones. Y eso ha hecho que muchos partidos, o más bien todos los partidos en general, se han tenido que abrir para poder ser competitivos. Y eso implica que se conviertan un poco en eso que los politólogos llaman partidos atrapatodo, que implica la recepción de personajes que estaban en otras fuerzas políticas o que tenían posiblemente una trayectoria discordante del partido al que ahora se suman, porque eso ayuda a que en elecciones tengan mejores posibilidades de ganar. Sin embargo, hay una cuestión que no debe perderse de vista, que es que hay partidos, como es el caso de Morena en México, que se han distinguido por poner en el centro de la discusión o en el centro de su identidad una serie de preceptos ideológicos, identitarios, legítimos, válidos, porque eso es parte también de la democracia, y sin embargo, desde que se ha convertido en una fuerza gobernante, ha tenido la presencia de otras figuras de otros partidos. Ahora, el caso de Lavalle en Campeche es algo que rompe todos los moldes, porque no se trata solo de un personaje que tuviera una ideología distinta, sino que se trata de un personaje vinculado al calderonismo y vinculado a una de las peores tramas de corrupción en América Latina en tiempos recientes, como es el caso Odebrecht. ¿Cómo lo ves tú, Álvaro Delgado? En el mejor momento de Morena en su historia, en un momento en el que no solo es el partido político con la mayor cantidad de militantes y de simpatizantes, sino en el momento en el que gobierna a más de 3/4 partes de la población, comienzan a presentarse advertencias, luces de alarma entre militantes y simpatizantes de esos personajes oportunistas que siempre han existido, a esos tránsfugas que son a final de cuentas expresiones de un cambio de régimen político, les diría yo. Y el hecho mismo de que se multipliquen las adhesiones de oportunistas, de personajes provenientes del viejo régimen, del PRI, del PAN, del Partido Movimiento Ciudadano, por supuesto, del PRD que desapareció, sí debe ser, pienso, valorado en su dimensión. Porque si se tolera, si se solapa, si se ignora, eso puede convertirse
en un problema mayor en los momentos en los que se requiere ratificación de principios de un proyecto nacional. No pasa nada. Es uno. Sí, no se le ha comprobado nada. Sí, es corrupto, pero trae muchos votos. Sí, estuvo toda su vida en el... Sí, votó a favor del FOAPROA. Sí, le aplaudió a Felipe Calderón. Sí, fue porrista de Genaro García Luna. Sí, fue secretaria de un gabinete corrupto de Enrique Peña Nieto. Sí, pero necesitamos ganar. Sí, ya nos traicionó 2 veces, pero ya regresó otra vez. Sí, exacto. Pero necesitamos ganar. Y el caso Jorge Luis Lavalle, el único preso por la trama de corrupción de Odebrecht, en el caso de México, sí representa un caso muy relevante porque es una gobernadora de Morena y es además un personaje que ya está siendo avalado por la dirigencia nacional de Morena, diría yo, hasta la propia presidenta Claudia Sheinbaum, que dijo es decisión de ella. Yo no lo hubiera hecho. Creo que hace falta un poco más que esas meras expresiones. Qué bueno que lo analizamos aquí, qué bueno que abordamos el asunto, porque no quieren abordarlo quienes deben abordarlo de entrada, que son los dirigentes de Morena. Sí, sin duda es una responsabilidad discutir este tipo de temas. Y hay adentro de Morena, hay un ánimo, digamos, en el movimiento de discutirlo y de enjuiciar, ¿no?, a Laida Sansores por lo que hizo. Pero ¿qué fue lo que hizo Laida Sansores? Creo que ahí es donde se marca un extremo, digamos, o un límite de lo que ha venido pasando con Morena, en el caso Ricardo Monreal, en el caso Pedro Aces, en el caso Guadiana, y luego veremos los estados, digamos, que están como en esa facultad de recibir, de cachar todos los resabios del viejo régimen. ¿Qué fue lo que hizo Laida Sansores? A ver, no explicó. Cuando se abrieron las listas para diputados, sobre todo los del Verde, ¿no?, dentro de la coalición, para la elección, la justificación a mí me pareció, digamos, plena, que fue, pues, necesitamos llegar a las 3/4 partes para reformar la Constitución, que es una justificación política completamente válida. La gente del movimiento, no del partido, la gente del movimiento estaba de acuerdo, básicamente. Y después se han dado, digamos, otro tipo de justificaciones políticas. Hay que romper al PRI, por ejemplo, en el caso del Estado de México, cuando se hizo esta, digamos, incorporación al Verde de Erubiel Ávila, y de esos grupos, digamos, que se hasta Alejandra del Moral, la ex candidata a la gubernatura, en semanas antes de la elección del 2 de junio. Exacto, o sea, destruyeron, digamos, al PRI vía el Verde en el Estado de México para poder ganar esa elección que ya habían ganado en la anterior, pero el Verde les había dado al PRI la posibilidad de quedarse en el poder. Bueno, hicieron eso es una justificación, se puede entender o no, pero ahí hay una explicación, una argumentación. En este caso de Jorge Lavalle, no hay una explicación de Laida Sansores. Y eso es lo que más ofende al movimiento obradorista. Hay que pensar, digamos, que el movimiento obradorista es muchísimo más amplio, pues, son millones de personas que están vigilantes de lo que hace el instrumento electoral, que es Morena. Y ahí adentro de Morena, digamos, hay toda una historia, digamos, de desequilibrio, de vacíos de poder. Acuérdense, esa crisis que se perpetuó con Jacob Polensky, donde ya no se reunía el Consejo Nacional, donde el padrón quién sabe qué era. Es decir, ahí hubo una crisis fuerte,
Se pudo arreglar con la llegada de Mario Delgado y ahora, digamos, tiene una dirigencia que salió de un acuerdo interno único, digamos, ¿no? Sin elección. Sin elección. Como el PRI. Exacto, hubo ahí un acuerdo para decir que eso también tenía una justificación. Dice, bueno, sí, el momento no permite abrirlo, ¿no? Y entonces, pues, se acuerda esto. Pero a ver, ¿por qué esto de Laida Sansores nos da pie para este programa, pero además también para reflexionar qué es la continuidad en la transformación? Creo que ahí hay una crisis de la idea de la continuidad. Es decir, ¿cómo sostener el movimiento por medio del partido Morena? Hay dos maneras, según yo. Una es hacer eso, es decir, abrir a todos los que se quieran meter, efectivamente, si no roban, no mienten y no traicionan. Y otra es no hacer eso y acelerar la transformación. Si tú aceleras esa transformación, vas dejando tus lastres, como estos, como Lavalle, los vas dejando en el camino, porque la velocidad de los cambios, en el cambio de régimen, es mayor, digamos, a lo que pueden tolerar estos grupos o personajes impresentables. Yo estoy, digamos, por esa vía, por la vía de acelerar la transformación y así evitar, digamos, que los resabios del viejo régimen se incorporen a Morena y de esa manera detonen el proyecto desde adentro. Probablemente Luis Alcalde dirá, no, sí, que sean bienvenidos porque los desactivamos aquí adentro. Es una trampa, digamos, yo no creo en eso. Yo creo que más bien se colocan como un lastre. Y con esto termino. Robespierre, en la Revolución Francesa, cuando estaban queriendo consolidar el Estado revolucionario, después de haberle cortado la cabeza a los reyes, en el momento en que están siendo invadidos por varios países de Europa que están en contra de la revolución, Robespierre dice, hay dos peligros. Un peligro son los moderados, porque los moderados siempre te van a impedir realizar la transformación que la gente quiere. Y por otro lado, los radicales. Los radicales porque van a hacer cosas que van a sabotear la propia transformación. Entonces hay que mantenerse en y Robespierre inventa un centro extraño, digamos, que tiene que ver con él mismo, pero que en este caso, digamos, lo traigo a colación, porque me parece que puede ser la disyuntiva en este momento de Morena. Hay que decir nada más, ahora sí ya termino, que la incorporación de gente como Pedro Aces, como que se haya mantenido ahí Ricardo Monreal, el propio Marcelo Ebrard y otros personajes, no quiere decir que Morena se desdibuje, no necesariamente. Cuando, a mí me daba mucha risa, ¿no? Cuando Gustavo Gordillo, exmaoísta, ¿no? Se incorpora al equipo de Carlos Salinas de Gortari, pues el PRI no se transformó en maoísta, ¿no? Es decir, no funciona así, digamos. Si los priistas se incorporan a Morena, pues no necesariamente Morena se convierte en un nuevo PRI, como dicen, ¿no? Pero creo que el caso de Jorge Lavalle sí representa un problema, no solamente porque no lo explicó Laida Sansores, sino porque carece, digamos, de la mínima justificación política aceptable. El PRI no nació para oponerse a los maoístas. Todo lo contrario, el PRI nació para simular ser de izquierda.
En el caso contrario, o en el caso contemporáneo, Morena sí nació para oponerse al PRI. Y la llegada de los priistas sí es una anomalía en sí misma, no era parte del guión de Morena. ¿Qué pasa si Morena se pudre? Digamos, partamos de una pregunta que se vale, que es, a lo mejor falta mucho tiempo, a lo mejor faltan 50 años, a lo mejor faltan 6 meses. ¿Qué pasa si Morena se pudre? En agosto del 2019, el presidente López Obrador lanza una advertencia rotunda a Morena. Le dice, voy a renunciar a ese partido, y no solamente voy a renunciar a ese partido, sino que abandonan ese nombre, dejan el nombre de Morena o lo dejan, porque ese nombre se creó para representar un movimiento de transformación en estas condiciones, no en eso que se está convirtiendo en Morena. O sea, la advertencia del presidente López Obrador llega cuando todavía no se cumple ni siquiera un año de él como presidente y abandonando ya él su posición de miembro de su partido. O sea, él ya había anunciado de manera categórica que su membresía quedaba en espera en tanto fuera presidente de México. Nunca más la volvió a activar, aunque los hechos él estuvo muy atento siempre de lo que pasara al interior, tanto que él participa de la elección interna para la candidatura presidencial del 2024. Yo creo que sí tiene que Morena plantearse qué es lo que va a pasar en el futuro si sigue absorbiendo vía la impostura o bien en el descaro completo a toda la cantidad de cascajo y basura que hay en los estados y hay a nivel federal. O sea, Morena tiene que plantearse incluso un plan de supervivencia en caso de que la militancia le diga en algún momento, oye, ¿sabes que acaba de nacer otra opción? Y ¿sabes qué? El tema es que ahorita no tiene esa prisa. O sea, Luisa María Alcalde se convierte en la dirigente de un partido triunfador. ¿Qué tienes que hacer para administrar un partido triunfador? Surfearlo. ¿Cómo lo hace a diario? Inmediatamente después de lo de Laida Sansores, yo creo que después de lo de Claudia, una declaración, lo de Claudia Sheinbaum sobre Laida Sansores, yo creo que, como dice Álvaro, debió haber sido más contundente. O sea, mucho más contundente. Porque lo que ella dice desde allá rápido tiene repercusiones muy importantes. Las mínimas vibraciones que vienen desde Palacio Nacional mueven estructuras, recomponen. Claudia tiene que entender ese poder que tiene su palabra. Pero la declaración de Luisa María Alcalde fue consecuencia de esa declaración tibia de Claudia Sheinbaum y fue 10 veces más tibia. Fue ya enfriante. No pasa nada, no, pues estamos muy bien. Miren que, claro, porque Luisa María Alcalde recibe el esfuerzo no de ella. Aquí no se debe olvidar eso. O sea, Luisa María Alcalde no administra algo que construyó ella. No. Luisa María Alcalde administra algo que se construyó con décadas de esfuerzo, de muchos movimientos de izquierda que resistieron la agresión desde el Estado, la desaparición forzada, que resistió el asesinato. O sea, los fraudes electorales, la persecución, el acoso mediático. Además, no solamente el policíaco, el asesinato. Múltiple. O sea, ella no representa un movimiento que ella construyó como para que no pase nada. No, espérame, sí pasa. Con que 20 o 30 militantes digan, oye, sí pasa, Luisa, tendría que ser razón suficiente para que ella tuviera la sensibilidad de voltear a ver qué es lo que está pasando y no resolverlo con frasecitas, sino resolverlo como lo hace un líder, sentándose con sus partes, sentándose y platicando y conversando y sacando un punto de acuerdo, algo en común entre todos y generando ideas que permitan analizar el problema. O sea, yo creo que esas declaraciones fáciles terminaron destruyendo los partidos como los conocemos. O sea, terminaron provocando en la gente ¿qué? Pues un desprecio a los partidos.
Yo Alejandro, soy de esa generación de que los partidos políticos no me gustan. A mí no me gustan los partidos. Ni Morena, ni el PRI, ni el PAN. No me gustan los partidos, no me gustan. No me gustan porque justamente en algún momento van a traicionar, pero me gustan mucho los movimientos. O sea, ahí es otra cosa, porque los movimientos tienen una causa, no nacen si no hay causa. Y yo creo que el movimiento, el mismo López Obradorismo, por ejemplo, que es evidentemente más poderoso que Morena. Evidentemente. O sea, que es un movimiento robusto, compuesto por muchos movimientos. Ese movimiento, yo creo que en algún momento va a tener el derecho de decir, oye, como dijo López Obrador en agosto del 2019, oye, o te compones, Morena, o me entregas ese nombre. O sea, saca los Erubieles, saca las del Moral. O sea, Erubiel Ávila le hizo fraude a la maestra Delfina, hombre. O sacas a los Erubieles, o sacas a los Adrianes Rubalcabas, o sea, o sacas a los Lavalles, o sacas a los... O me regresas el nombre, como lo hizo López Obrador en su momento, no se nos olvide. O sea, hay un antecedente histórico ya para estas alturas, de hace 6 años, donde el fundador del partido dice, échenme el nombre y ahí les va mi militancia. Si ustedes no se componen, ¡pum!, santo remedio. Eso lo tiene que entender Claudia. Lo tiene que entender. Hay algo aquí que me gustaría también poner a colación, y es que el movimiento que antecede a Morena es verdad que ha sido abierto siempre, ¿no? Hay antecedentes muy marcados de que ha habido esta apertura a los personajes de otros partidos de buena voluntad que se integren, etcétera. Bueno, hay que recordar que el propio López Obrador, cuando fue dirigente del PRD, hizo algunas alianzas que resultaron exitosas con el PAN. En esa época se sumaron, por ejemplo, desde el PRI gente como el propio Ricardo Monreal, Alfonso Sánchez Anaya en Tlaxcala. En fin, ha habido siempre esa apertura. Y la apertura más difícil había sido ante el PAN, porque que algunos priistas se sumaran al PRD era algo hasta cierto punto muy esperable, porque uno de los afluentes del PRD fue la corriente nacionalista del PRI. Sin embargo, la elección de 2000 vino a cambiar todo, vino a poner un nuevo escenario donde ya no se tenía esa apertura con la misma fuerza, porque el gobierno de Fox, ya el PAN en el poder federal, pues demostró ser un partido igual de antidemocrático que el PRI en muchos aspectos, y entonces ahí ya hubo cierto escepticismo, pero esa política de puertas abiertas en el movimiento se mantuvo, ¿no? Si asumimos, fue el desafuero el momento fundacional de Morena, y en el desafuero hubo muchos priistas y algunos panistas que ahí sin oportunismo, porque era algo naciente, dijeron, no, este movimiento tiene razón, López Obrador tiene razón, la gente que apoya en este momento de autoritarismo a López Obrador tiene razón, y se sumaron, como fueron el caso de Fernando Aboitiz del PAN en la Ciudad de México, algunos diputados del PRI que votaron en contra del desafuero y al poco tiempo se sumaron al movimiento, como fue el doctor Miguel Ángel Navarro o Roberto Vega, que después fue candidato del PRD y era en ese momento priista, y que se han mantenido ahí, se volvieron parte fundante del movimiento porque en su momento fundacional se sumaron. Yo tengo la impresión, y esta es una interpretación que me parece explica lo que pasó después, cuando Morena empieza a separarse y a convertirse en una fuerza política autónoma, ya sin la interlocución con el PRD, que esto ocurre después de la elección de 2012, esta política de apertura se vuelve mucho más protagónica. Y la parte central se da a partir de 2015, cuando Morena logra el registro un año antes, y en esa elección se convierte de inmediato en un partido grande, no en un partido emergente que apenas si competía para salvar el registro, no, se convierte en un partido grande y de hecho suple al PRD como primera fuerza en la Ciudad de México.
Es ahí donde muchos oportunistas empiezan a sumarse. Pero al poco tiempo después viene ya una cuestión que fue fundamental para 2018, que fue este famoso Acuerdo por la Unidad en la Transformación de 2017, que era abiertamente esta idea de, a ver, vamos a sumar a cuantas personas de otros partidos se pueda. Pero ahí había una explicación, y esta es mi interpretación, y es que las experiencias de 2006 y 2012 parecían dar a entender que si se interpela solo al votante de izquierdas, eso sí da para tener una candidatura competitiva, como fue el caso de 2016, donde López Obrador ganó las elecciones, pero hubo un margen pequeño y hubo oportunidad de cometer un fraude. Como que la percepción era esa, era decir, bueno, si nomás interpelamos al sector progresista, al sector de izquierdas, nos da para competir y nos da para ganar, pero con poco margen. Y lo que necesitamos para neutralizar la posibilidad de cualquier fraude es una victoria arrolladora. Y eso solo se da abriendo todavía más al movimiento y al partido. Y pues eso se logra. Y en 2018 existía esa explicación y esa justificación porque era real. Se venían de dos elecciones muy cuestionables, sobre todo la de 2006, que sí hay elementos para decir que fue un fraude de principio a fin por un año. Desde 2005 que se hace el desafuero hasta 2006 fue un fraude sostenido. Entonces ahí te puede pegar la explicación muy bien de decir, bueno, teníamos que hacer eso porque era la única manera. Pero en este momento, donde Morena es el partido más exitoso en la historia de México, ¿cuál es la explicación? Yo me sumo aquí a la pregunta que hace el maestro Fabricio, porque no hay ni siquiera una justificación pragmática que nos diga por qué ciertos personajes, específicamente el caso de Lavalle, pero también otros, como los que se han sumado a través del Partido Verde, no solo en el Estado de México, sino en otros casos. Y entonces la pregunta es, ¿qué se pretende con eso? ¿Para qué se hace eso? Ya no hay un por qué, es ¿para qué se hace eso? ¿Cuál es la explicación? En este momento yo creo que si la propia Laida Sansores no la ha dado, es porque parece no haberla. Hay una lógica de poder y es pues natural. Un partido político es una maquinaria para ganar elecciones, para la conquista y la retención del poder, tanto el poder ejecutivo como el legislativo y ahora el judicial. O sea, yo pienso que estamos en una etapa en México en la que, por supuesto, Morena es fundamental para la consolidación o para la descomposición de un régimen democrático. Yo pienso que lo que debe hacer es consolidar un régimen democrático, efectivamente. Morena es hoy una marca exitosa y lo va a seguir siendo durante un muy buen tiempo, no, aún con sus propios errores. La razón fundamental de eso es que la oposición es muy marginal ya, está muy desacreditada. Y también justamente por esa descomposición de la opositora es que se vuelve atractivo un partido como Morena y sus aliados del Partido Verde y del Partido del Trabajo. Si Morena se cierra, como eventualmente puede ocurrir, y de hecho ya ocurrió, entonces para eso está el Verde, para que no se vea tan feo que un priista corrupto brinque a Morena. No, pues para eso está el Verde. Sí, en ese sentido es muy funcional, porque también es verdad que no todos los tránsfugas se incorporan inmediatamente a Morena, no, se incorporan al Partido Verde o se incorporan al Partido del Trabajo, aún traidorcetes como el ex candidato a gobernador en Coahuila, Mejía Verdeja, que es diputado federal del PT. Personajes que inclusive juegan
ese tipo de juegos y que son parte del movimiento. Ah, caray, no están. No, pues yo no estoy en Morena. Pues sí, pero estás en el Partido del Trabajo. No, pero además rompiste una coalición. Claro, no, fuiste artífice del triunfo del PRI. En el único estado que al PRI ha gobernado ininterrumpidamente por más, ya casi un siglo. ¿Impediste una transición? Sí. De un siglo. Sí. Permitiste Ahí que está. cumpliera un siglo ese partido ahí. Sí. Ahí está el PT. Bueno, dicho lo anterior, yo digo, a ver, yo no soy de los que efectivamente descalifica a rajatabla las incorporaciones en sí mismas, por una razón muy simple, porque todas las transiciones se hacen con desprendimientos del viejo régimen. Esto ocurrió en el caso del movimiento López Obradorista y en particular de Morena. Con el puro voto de la izquierda histórica no ganas ni una ¿Qué es el 10%? comité ¿no? de los padres de familia. No, No. un 1%, yo creo. Porque la histórica, la izquierda PSUM llegó como a 10, ¿puede ser? Yo lo que digo es, a ver, México es un país plural. México es un país diverso. En México hay muchas sensibilidades y también así hay que advertirlo. No puedes tú tener como, por ejemplo, miembro del movimiento o de Morena, un discurso igual en Guerrero a Guanajuato o a Nuevo León. Nuevo León. También es importante plantear esto, porque tú en un discurso en el sureste lo planteas mucho en función hasta de la idiosincrasia y de la historia de esa región, pero no puedes plantear exactamente lo mismo en otras entidades que tienen una historia y una idiosincrasia diferente. Por eso es muy importante los principios, lo que une. Y yo creo que hay estos tres elementos que López Obrador colocó sobre la mesa, son los que deben definir si alguien que tiene una biografía, no en el movimiento López Obradorista, ni siquiera a la izquierda, puede incorporarse a un movimiento así. No robar, no mentir, no traicionar. No robar significa no tener una biografía asociada a la corrupción, no tener una biografía asociada a la mentira, no tener una biografía asociada a la traición. Y cuando digo a la traición, no hay que verlo solamente porque tú decides separarte de un proyecto en el que creíste y que ya ese proyecto se acabó. Habla de principios. Por eso. Pero, la traición, pues. Claro, en ese sentido, no elaboremos tantas razonamientos. Pensemos en que hay principios que pueden unir a personas, mujeres y hombres, de todas las regiones del país y que son comunes. Si alguna victoria cultural ha tenido este movimiento fundado por López Obrador, es estar en contra de la corrupción. Eso ¿Qué es lo que une? ¿Qué es lo que une? Entonces, por eso causa tanto, por eso lastima tanto que a un corrupto se le reciba, a veces a costa de un honesto. Sí, ahí hay un asunto en muchos estados, en Baja California Sur, en Hidalgo. En cada estado. Hay problemas de ese tipo, Sí. digamos, ¿no? De por qué vas a preferir el converso, ¿no? A los que han estado ahí. Lo puedes convenir organizando si son personas preparadas, honestas. o las necesitas para algo en específico. Claro, porque tienes ahí a militantes, a fundadores, sí, pero no están calificados. Eso también es importante a la hora de la definición, pero tiene que ver con esos principios: no robar, no traicionar y no mentir. Sí, el obradorismo se articula alrededor de la lucha contra la corrupción.
va articulando distintas demandas en el país que son tan distintas como la lucha por que no se privatice el agua, por la lucha contra las mineras, por muchas demandas que hay en todo el país. La corrupción es lo que articula toda la unidad, digamos, del movimiento obradorista. Y en este caso de Lavalle, el asunto es que no se explica y que además la propia gobernadora de Campeche lo declara inocente, con todo y el brazalete. Es decir, es que sí debería de ser un poco un escándalo lo que pasó, porque sí señala un límite. Lo es, O sea, hay sí es un cosas que no escándalo. puedes hacer, y creo que eso no lo puedes hacer, ¿no? Aunque hay como una especie de soberbia de decir, como somos la mayoría absoluta en todo el país, en todas las clases sociales, en todos los sectores, podemos hacerlo. Puede decir, soy la gobernadora, ¿y qué? ¿Y qué? Bueno, los hechos lo dijo. Así lo dijo. Claro. Claro, y lo que dice Luisa María Alcalde es la gobernadora, Sí. ¿no? Entonces, claro, dices, bueno, sí, efectivamente, legalmente, pero política no es legalidad, es otra cosa. Pero bueno, legalmente sí, efectivamente Morena no puede reconvenir a un gobernador por lo que está haciendo, ¿no? Lo mandan ahí a la Comisión de Justicia y Honorabilidad, ¿no? Que bueno. La presidenta tampoco lo puede hacer porque, bueno, pues son estados autónomos. Pero podría haber dicho algo un poco, yo coincido con Páez, podría haber dicho algo mucho más contundente, pero no lo hizo. A ver, siento que esto que yo llamo la crisis de la idea de continuidad tiene que ver con eso. Es decir, a ver, está claro el modelo económico, ¿no? La economía moral, la contención a lo peor del neoliberalismo, los programas sociales como detonantes del desarrollo, la infraestructura como detonante del desarrollo regional, nacional, etcétera. Creo que está claro eso. Creo que también está clara la victoria cultural. Es decir, creo que la idea de nunca más un gobierno corrupto, nunca más el racismo, el clasismo, la misoginia, etcétera, creo que esa parte está de alguna manera ya ganada. Pero en el caso de la política, no. Es decir, no hay una nueva forma de hacer política que debería de venir porque, como hemos dicho en este programa, muchas veces lo que se politizó fue la democracia. Y tienes un movimiento que se politizó con un núcleo durísimo, muy profundo, moral, donde se vigila cada caso con mucha atención, cada caso de corrupción o de dispendio o de abuso. Ahí está lo de la boda en el Munal, ¿no? De este personaje que ya renunció, pero digamos, esta exhibición de riqueza o de poder o de prepotencia es lo que está en el centro de la crítica que crea al obradorismo. No solamente es esta idea de la corrupción porque se robaron el dinero, sino también de otro tipo de corrupciones que tienen que ver con el comportamiento de los funcionarios públicos. Y en este caso sí me parece que se cumplen todos los requisitos de lo que no puede hacer un gobernante de Morena en el caso de Lavalle. O sea, para empezar, está ligado a Calderón, al despacho de Gil Suart y de Javier Lozano, con tu reportaje. Sí, Javier Lozano no está ahí, pero es parte de la pandilla. Le pagaron del gobierno de Tamaulipas, del narcoestado de García Cabeza de Vaca, le pagaron la defensa.
El tipo trae un brazalete, es el único acusado de la trama de Odebrecht. El único preso. El único preso de la trama de Odebrecht. Y encima de todo, es un caso del gobierno de López Obrador. No es un caso que tú pudieras decir, la gobernadora podría decir, bueno, es que lo acusó Enrique Peña Nieto, ¿no? Y entonces era un perseguido, o fue un chivo expiatorio, como ella dijo. No, es del gobierno de López Obrador con la fiscalía que sigue encabezada por Alejandro Gertz. Es eso, me parece un escándalo. De las únicas pocas causas que el presidente López Obrador quiso impulsar dentro de la fiscalía, es esa. O sea, llegó un momento en el que el presidente empezó a tomar distancia de la fiscalía, sin decirlo, siempre apoyándole a Gertz Manero, pero la ineficiencia evidente de esa fiscalía, pues le llevó a López Obrador a tomar distancia. Pero el único caso en el que él mete manos y dice, va por acá, y políticamente, dice él, acuérdense ustedes, o sea, cacareó los videos meses antes de que llegara a México Emilio Lozoya. Resultó un fiasco, sí resultó un fiasco. ¿Por qué resultó un fiasco? Pues porque Alejandro Gertz Manero estaba negociando algo que no tenía en la mano, que nunca había visto, que nunca vio. Alejandro Gertz Manero estaba negociando un video que nunca vio. 16 horas de video, supuestamente. Que nunca vio, Álvaro, ese es el tema. O sea, entiendo que, pues bueno, estaba negociándolo, pero oye, déjame probar. Quiero ver si los tienes o no. Es posible que no existan siquiera. Yo tengo la idea de que no existen siquiera esos videos. A lo mejor existen, no tengo idea. Pero lo único que hay es el cachito donde están las maletas. Y hay el porchinero ese de pacas y pacas de dólares. Bueno, donde está involucrado el que ahora es secretario de Desarrollo Económico del gobierno de Colima, no manches. O sea, de Campeche. De Campeche. Y trae el brazalete por esa causa. Sale en la foto y se le ve el brazalete. Se le ve el brazalete, o sea, es vergonzosísimo. Ahora, ¿qué mata al PRD? ¿Qué es lo que mata al PRD? Puedes tener dos explicaciones, una interna muy doméstica, digamos, una interna incluso de organización y una externa. Una interna es, pues sí, que estos grupos depredadores al interior que llaman balcanización, se usa como sinónimo balcanización, que yo no estoy en lo absoluto de acuerdo, porque cada una de las naciones de los Balcanes o de la Yugoslavia de Tito tenía un sentido en sí misma y se utiliza como si fuera la fragmentación esta sin sentido. No, cada república de Tito tenía sentido. Bueno, ¿qué pudre al PRD? Internamente a lo mejor que los grupos depredadores no se ponen de acuerdo y entonces se empiezan a combatir entre ellos hasta que terminan matándose entre sí. Hicieron fraudes entre ellos. Entre ellos. Esa es una explicación interna, ¿no? Para hablar de la estructura interna. El mismo López Obrador, Álvaro, cuenta una parte de López Obrador donde en la elección del 99... La elección del 99, López Obrador deja hacer y lo que se arma es una revolución, una revuelta civil, un cochinero adentro, ¿no? Pero diría, para los que no son estudiosos de las estructuras partidarias y que no están dentro de estructuras partidarias, ¿qué es lo que pasó con el PRD? ¿Por qué se fue perdiendo la confianza en el PRD? Yo creo que una de las cosas fundamentales desde afuera, no al dentro, esta es la causa interna, desde afuera es su alineación con los intereses del PRI, primero, Pacto por México, los chuchos, pues, ¿no? Que son priistas, básicamente. Y luego, después, su incorporación a una alianza con el PAN, que termina por matar todo. Entonces, ¿ya qué eres, cabrón? O sea, naciste para oponerte a esos dos partidos. Yo creo que Morena tiene que preguntarse eso. ¿Qué mató al PRD? Y con base a eso, empezar a buscar respuestas y empezar a ver qué va a hacer, porque parece que no va a tener fin. Parece que el partido que fundó López Obrador se va a convertir en el WC de una cantidad de impresentables de los demás partidos y va a terminar siendo otro PRD.
O sea, aliándose en los hechos, aunque no con las siglas, sí con lo peor de esos partidos. O sea, Lavalle, el presidente mismo se lo plantea al PRD, a la militancia de Morena, se lo plantea cuando pierde el registro. En septiembre de 2024, el presidente López Obrador, en una conferencia de prensa mañanera, le preguntan, oiga, perdió el PRD el registro, y él tiene un momento como amargo, se le nota en la cara, se le nota en el gesto, es muy llamativo, porque él no lo celebra. Él dice, de hecho, No, lo dice. Imagínate. No, claro. Él lo presidió. Claro. Entonces él dice, pero él mismo causa la debacle del PRD. O sea, lo presidió, sí, pero tenía razones para estar contento porque logró rescatar del PRD una fuerza distinta. Pero él mismo, pudiendo celebrar, no celebra. Él dice, no, o sea... ¿Por qué? Exacto. ¿Por qué? Dice, no celebro que haya perdido su registro el PRD, dice él. Ojalá que lo que llevó a que lo perdiera sirva de lección a otros partidos, incluso a Morena, para no cometer los mismos errores y no olvidar que todo proceso político, en todo proceso político siempre es el pueblo. Con el pueblo todo, sin el pueblo nada, y nunca más el desprecio del pueblo. Hago una reflexión con respecto a la frase de López Obrador porque es muy contundente. Yo veo en los chats de presidencia, en el de Claudia, en el personal, en el de gobierno de México, donde está la mañanera, una cantidad de reclamos importantes, muy fuertes, por el tema de Lavalle. Pero antes ahí mismo en esos chats, hicieron los reclamos por otras incorporaciones. Lo de Rubiel, lo de este otro de allá, el deportista de allá de Rommel Pacheco. O sea, cada uno de esos genera una gran... En nuestro... Sergio Mayer. En nuestro canal, igual. Ayer o antier o los días pasados, no sé, estaba tomado por gente que se sentía agraviada por lo que había pasado con Laida Sansores, realmente y legítimamente agraviada. Entonces le pregunto a Morena, ¿con el pueblo todo o sin el pueblo nada? ¿Está escuchando realmente al pueblo? ¿Está entendiendo la lección que López Obrador deja con respecto al PRD, que es, tienen que aprender a escuchar al pueblo? Yo creo que no. Yo creo que la respuesta que hace Luisa María Alcalde es insensible, honestamente. Cuando la oí, además, creo que en Grupo Fórmula o no sé a quién le dio una entrevista por ahí, cuando la oí yo y que dice ella, no pasa nada, miren, no, pues es que los procesos, tal. Ah, caray, espérame, no pasa nada, te cae. No es igual a lo de Rommel Pacheco ni siquiera a lo de Rubiel Ávila. Esto es otra cosa. Es otra cosa más grave. Mucho más grave. Mucho más grave. Y no hay la sensibilidad para entenderlo. Yo haría una distinción entre personajes polémicos y personajes corruptos. Sí, correcto. Hay una cuestión ahí de fondo muy, muy importante. El señor Lavalle es un sujeto corrupto, de eso no hay la menor duda. Hago esta aclaración porque me gustaría hacer una comparativa que no quiero poner a los dos personajes en el mismo nivel, pero sí los voy a utilizar para argumentar un punto. Pensemos en el caso de Manuel Bartlett. Manuel Bartlett, que desde luego tiene una historia, un débito con la historia todavía en lo que pasó en el fraude electoral de 1988, cuando él era secretario de Gobernación. Sí, pero ordenado por Miguel de la Madrid. Así es. Él era parte de un engranaje y pues todavía hay muchas cosas que él tendría que aportar sobre ese asunto, aunque él después fue en 2013 cuando en Veracruz, en octubre de 2013, donde Bartlett sí planteó así abiertamente, en 1988 hubo fraude
y el ganador fue el Cuauhtémoc Cárdenas, punto. Y entonces la pregunta fue, bueno, ¿y usted era parte de del aparato que perpetró el fraude? Y dijo, no, el fraude lo perpetró Miguel de la Madrid Salinas y la Comisión Federal Electoral, pero que hubo fraude, hubo fraude. O sea, ya había cierta distancia del personaje mucho anterior muy anterior a 2018. Y Bartlett, con todo y ese pasado donde aún él tendría que rendir alguna cuenta, donde él tendría muchas cosas que explicar, pues también hay otra cosa. Todavía él desde el PRI, en 1999, fue un opositor a una reforma privatizadora eléctrica propuesta por Zedillo, siendo del mismo partido. Siendo senador. No, en el 99 todavía no era senador. Buscó ser candidato presidencial, exactamente. Ya en 2000 se convierte en senador y ahí sí fue un personaje con mucho... Bueno, él junto con Javier Corral se oponen a la ley Televisa. La ley Televisa. Y desde antes, hay que recordarlo porque esto también se olvida muy convenientemente, en noviembre de 2003, cuando Fox propone otra reforma eléctrica, marcha con Cárdenas. De hecho, ahí se encuentran por primera vez. Y Cárdenas dice, en esta causa coincidimos y Manuel Bartlett es un nacionalista y vamos a seguir coincidiendo. Y efectivamente se volvieron a encontrar en diversos foros en contra de la privatización eléctrica. Y bueno, en 2005, cuando se vota malamente en la Cámara de Diputados la ley Televisa, cuando llega al Senado, los tres personajes que se opusieron con fuerza fueron Corral, Bartlett y Raimundo Cárdenas. Sí, claro. Entonces, desde luego que ya hay una trayectoria desde 1999 donde ya no es un priista cualquiera, ¿no? Ya es un priista que sí ha dado muestras de haber estado en esta línea nacionalista, en esta línea soberanista. Después la reafirma en 2008 cuando fue uno de los principales opositores a la reforma de Calderón, y en 2013 que fue uno de los principales opositores a la nueva reforma de Pemex de Peña Nieto. O sea, hay una consistencia ideológica y es ahí donde voy. Podrá ser un personaje polémico en su pasado como funcionario, como secretario de Gobernación, pero no queda la menor duda de que ideológicamente ha dado muestras de estar cercano a estas causas, a las causas del nacionalismo, a las causas del Estado rector de los sectores estratégicos. Y pues bueno, ahí dices, ahí hay una ideología detrás. Hay un proyecto ideológico que es legítimo, que es válido y que ha dado el personaje muestra. Coincide con el movimiento obradorista. Exacto. Pero Lavalle, ¿qué representa ideológicamente? Los Lavalles en general, ¿no? Los Lavalles, ¿qué representan ideológicamente? Es que no representan nada. Ni siquiera podríamos decir es que son hombres de derecha que sí tienen ahí una serie de lineamientos ideológicos que defienden, porque bueno, en la democracia eso sería válido, pero no, representa la vulgaridad, la corrupción vulgar, representa el calderonismo. El calderonismo, como yo había planteado en alguna ocasión, el calderonismo no es una ideología, es cuando mucho, en el mejor de los casos, un periodo y un grupúsculo de gente, algunos de ellos malvivientes y la mayoría impresentable, ¿no? Y no es una exageración. O sea, no es solo García Luna, es también todos los artífices de la Policía Federal que están o presos o confesos o gente como Javier Lozano. ¿Qué ideología, qué proyecto representa Javier Lozano, salvo el porrismo y el golpeteo y estar ahí para... es como estos jugadores sucios que el técnico mete solo para fracturar al contrario. Entonces, aquí ese es el punto. Detrás de Lavalle no hay ninguna ideología y en otros personajes polémicos sí la hay, y eso puede explicar su incorporación. Aquí, insisto, no hay ni un elemento pragmático y tampoco ideológico. También hay, diría yo, más allá de Laida Sansores y de Jorge Luis Lavalle,
que quizá tenga una lógica local. Lavalle es integrante de una élite campechana, de muchos años, de familias pudientes, económicamente pudientes y políticamente pudientes. Quizá la propia Laida Sansores esté haciendo esta alianza. Políticamente pudiente. Sí, pero hay poder político y poder económico que pueda estar efectivamente Laida Sansores cortejando para la elección del 2027, cuando ella termine su gobierno, y que ante el reto, porque allá la oposición es el partido Movimiento Ciudadano, ya no es el PRI. Entonces a lo mejor también hay, pero el problema es que ese asunto a nivel de Campeche se reproduce en cada uno de los estados de la República. Y yo digo, vuelvo al caso de Morena y al sí y qué. Sí, ya se les va a pasar el enojo. Nada más que yo creo que no hace bien Morena en minimizar el asunto y de darle salidas burocráticas. Es un problema político que tiene que resolverse políticamente, a riesgo efectivamente de que comience a reproducirse esas prácticas que llevaron al PRD a su extinción. Yo veo lejano todavía. La marca Morena va a seguir siendo muy poderosa, pero es una llamada de alerta que yo advierto que se está presentando, porque en cada uno de los estados hay un Lavalle. Hay un Lavalle. No hablamos ahorita de Miguel Ángel Yunes, ese es otro caso, y las razones por las cuales se incorpora este personaje. Entonces, yo pienso que el abordar, el discutir, el que la propia Luisa Alcalde como presidenta nacional de Morena, puede decir, vamos a discutirlo, vamos a examinar. No. La respuesta es muy insensible, por decirlo suave. Diría yo, es hasta prepotente. Venimos bien cansados de una gira nacional, hombre. Sí, apenas llegamos en Tlatelolco, venimos bien cansados. No me molestes con nimiedades como de Brecht. Claro, exactamente. En fin, yo hasta aquí lo dejo en esta participación. Qué bueno que lo abordamos de manera a detalle, porque ellos sabrán. Yo no soy militante, nunca he sido militante de ningún partido político, pero tengo derecho, como ciudadano y como periodista, a decir lo que no me parece de un y tenemos derecho a una movimiento. explicación, ¿no? Sí. Porque si es ese, a ver, yo nada más concluyo con esto. A los niños, ¿no? Cuando se les quiere proteger de la verdad, pues se les dicen otras cosas, se minimizan las circunstancias, pero eso no lo puedes hacer siendo dirigente de un partido, del partido mayoritario del país. Decir, no es tan importante, tendrá sus razones la gobernadora, pues que las dé. Por lo menos. Es que tiene que hacer eso, no puede ser esto de, por algo habrá sido, a lo mejor el MC, que lo diga, que diga cuál es la táctica. O a lo mejor es un cuadro muy calificado, Lavalle, para atraer inversiones. Pues cargaba las maletas bien, ¿no? Sí, se le veía, no, bueno, debe ser un tipo que levanta pesas en las prisiones. A ver, ¿Y qué tal si ya fue exonerado y no lo sabemos? Si ya fue exonerado, ¿por qué no lo dicen? ¿Y por qué tampoco no dicen? Entonces, ¿en manos de quién quedaron No lo dicen todos porque esos? nació Pues claro que no. exonerado. Sí, exacto. pero bueno, está planteado ya. Sí, yo me iría con una reflexión mínima si la renuncia de López Obrador al PRD fue en septiembre del 2012. El 9 de septiembre, es 9 de septiembre del 2012. Hace 12 años. Hace 12 años. Un poquito más.
Sí, un poco más. Si ya pasó más de una década de que renuncia al PRD el presidente López Obrador, y ya van 2 elecciones presidenciales en las que participa Morena, ¿qué carajos no hay manera de que Morena pueda generar sus propios cuadros? ¿Quién no puede generar sus Claro propios que los cuadros? ha generado. Es toda esa gente que escribe en los chats. Esos son cuadros del obradorismo. Entonces, o sea, ¿no? Y cuadros calificados, me refiero, ¿qué tiene que andar buscando a un personaje como este? Ahora, si Lavalle representa un vínculo con un sector que realmente te interesa ese sector, ¿te interesa realmente ese sector al que te puede llevar un corrupto? O sea, ahora resulta que, oye, yo tengo un grupo de hienas que te pueden ayudar, o tengo como 75 alacranes que ya están conmigo aquí. La cena está bueno, pues, ¿y qué van a hacer? ¿Van a traer más carroña? Pues Sí, no, que no, hombre, olvídate, se llenan de carroña, aquí nos llenamos de carroña, o van a traer 10 litros de veneno en caso de los alacranes. Pues, oye, quédate con tus alacranes, yo voy a tratar de construir otra cosa, ¿no? Exactamente. O sea, entonces, ¿qué diferencia el proyecto de Morena o de la Cuarta Transformación al proyecto del PRI, al proyecto del PAN, al proyecto del Partido Movimiento Ciudadano? ¡Ojo, O sea, de hecho, Álvaro, Morena se parece cada vez más a Movimiento Ciudadano. Movimiento Ciudadano anda levantando un cascajo de todas partes. Ahora es lo mismo Morena. Les preguntaría lo siguiente, porque tenemos manera de hacerlo. Si nos vamos a una segunda parte de este mismo asunto, creo que quedan muchos temas pendientes. Sí, claro, pues hay muchas preguntas. Bueno, pues entonces... Hemos revisado, Alejandro, fundamentalmente y Morena. ¿Y sus gobiernos? Correcto, yo creo que vale mucho la pena. Bueno, pues entonces vámonos a un segundo programa. A usted que nos ve y que nos escucha. Aquí nos quedamos. Aquí nos vamos a quedar. Vamos a un segundo programa. Gracias.